¿Qué hicieron los 6 peores villanos de la historia de México para que nadie los quiera? Bienvenidos a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a hablar de los malos, de aquellos personajes que cargan con la etiqueta de ser los más repudiados de la historia de nuestro país y que en la escuela nos enseñaron que hicieron mucho daño y que incluso el pueblo tuvo que luchar para derrotarlos. Algunos sí fueron muy malos, pero a otros les tocó cargar con esa etiqueta injustamente, pues al final la historia la escriben los vencedores. Pero, ¿qué hicieron estos personajes para ser considerados los peores villanos de la historia? Pues quédate que aquí te lo decimos. Para la elaboración de este video nos basamos en la consulta Mitofsky, en la que se preguntó a los mexicanos su opinión sobre diversos personajes históricos, así como un artículo del medio digital Infobae y la publicación Héroes y Villanos de la Nación Mexicana de la Universidad Intercontinental. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 6. Agustín de Iturbide. De acuerdo a la encuesta, en el lugar 6 como villano se encuentra Agustín de Iturbide, quien fuera el primer emperador de México. Un 1,8% de los mexicanos lo considera como alguien que le hizo mucho daño al país. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo? La historiografía oficial que hemos arrastrado los últimos 150 años lo ha convertido en un hombre ambicioso que solamente buscó la independencia para tener el poder. Muchos lo consideran villano porque tras una cruel lucha de independencia que terminó con la colonia que era la Nueva España, el Dragón de Hierro, como se conocía a Iturbide, tomó una inesperada decisión. Se proclamó emperador de México. Aunque la monarquía era parte de lo que miles de personas habían combatido durante más de una década, muchos lo vieron como un traidor por convertirse en la nueva cabeza del viejo sistema que estuvieron combatiendo y que costó muchas vidas. Y precisamente es por las acciones de Iturbide después de consumada la independencia que en nuestro país dejó de ser celebrada el fin de la lucha y se le da más valor al inicio de la independencia, y que el padre de la patria sea Miguel Hidalgo y no Agustín de Iturbide. También se le culpa que al iniciar la lucha, él estaba en el bando de los españoles. De hecho, fue un implacable perseguidor de los independentistas. Fue en esos años que se le bautizó como el Dragón de Hierro. Hidalgo le ofreció la faja de teniente general a Iturbide, pero la rechazó diciendo que la independencia no se puede conseguir con vulgares saqueos ni con baños de sangre. Paradójicamente, el implacable perseguidor de los insurgentes retomó la lucha de Hidalgo en 1820, una decisión que no fue gratuita. La corona lo acusó de corrupción y canceló su mando en el ejército, y aunque Iturbide evitó ser encarcelado, entendió el trato diferente que había para los nacidos en el país y los peninsulares originarios de España. Para unos héroe, pero para otros más villano. Esa es la historia del primer emperador de México. Número 5. Maximiliano de Habsburgo. El quinto lugar como peor villano de la historia lo tiene el segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. Esto según la encuesta de Mitofsky. Con esto comprobamos que en el país no son bien recibidos los que se quieren dar título de nobleza, pues a los dos emperadores que se han tenido se les tiene considerados como villanos. Los dos mayores pecados de Maximiliano para ser considerado villano y que nunca se podrá quitar son los siguientes: 1. Haber sido un extranjero que vino a gobernar a los mexicanos, y 2. Haber sido enemigo de Benito Juárez, el personaje histórico más querido de los mexicanos según la misma encuesta. Así que podríamos hablar de sus obras o buenas acciones que pudo haber tenido, pero estas nunca se podrán comparar con estos dos infortunios. Los argumentos para considerarlo villano es que fue impuesto en el trono de México por Napoleón III, emperador de Francia, quien envió al país un fuerte contingente de soldados para lograr este fin. Su gobierno era mal visto por estar sustentado en el apoyo de una fuerza invasora y por pretender derrocar al gobierno constitucional encabezado por Benito Juárez. Y por si esto fuera poco, el imperio de Maximiliano se caracterizó por el despilfarro de recursos y por su incapacidad de recaudación, lo que lo llevó a la quiebra económica. El pueblo pasaba hambre mientras Carlota y Maximiliano se daban la buena vida. Número 4. Porfirio Díaz. La posición número 4 de villanos está ocupada por Porfirio Díaz, el enemigo a vencer durante la Revolución Mexicana. El 11,2% de los mexicanos lo considera el peor de todos y carga una negativa reputación a causa de que duró más de 30 años en el poder y por la enorme desigualdad entre ricos y pobres que se asentó durante este tiempo. Es considerado como un villano por haber sido un dictador. Díaz derrocó a Lerdo de Tejada con la bandera de no reelección,
No obstante, él se reeligió 7 veces. También fue un opositor de Benito Juárez, pues trató de derrocar su gobierno constitucional. Fue un presidente que admiraba el estilo de arte europeo, por lo que procuró traer este tipo de construcciones a México. Algunas de sus aportaciones fueron las primeras líneas del ferrocarril y comenzar la construcción del Palacio de Bellas Artes. Muchas de las grandes construcciones que se tienen en el país proceden del Porfiriato, pero estas se ven opacadas por el negro historial de Díaz, donde hay capítulos manchados por la supresión de trabajadores, como en Cananea y Río Blanco, donde se favorecía a empresas extranjeras para que vinieran a pagar sueldos de hambre, con dinero que solo podrían utilizar en sus tiendas de raya, que por sus elevados precios, los trabajadores debían permanecer atados de por vida a esos malos tratos. Otros grupos vulnerables que padecieron el gobierno de Díaz fueron los indígenas, pues son ampliamente conocidas las atrocidades cometidas contra el pueblo yaqui de Sonora y los mayas de Yucatán. Esas injusticias y barbaridades fueron las que colmaron la paciencia de los mexicanos y provocaron que se iniciara el movimiento de la Revolución Mexicana, que provocó que Porfirio Díaz huyera a Francia para nunca más volver a pisar suelo patrio. Número 3. Hernán Cortés. En el top 3 de villanos y con un 14.5% de votación aparece otro extranjero, nada más y nada menos que Hernán Cortés, el invasor que vino a saquear nuestro país. El objetivo que había sido encargado a Hernán Cortés no era una misión de conquista sino de exploración, pero él deseaba demostrar mayor tenacidad y ambición. Para que este explorador pudiera lograr la conquista de las culturas prehispánicas, se aprovechó de las divisiones culturales entre los distintos pueblos, así como la debilidad militar de los grupos mesoamericanos. Con miles de hombres a su lado, Cortés pone sitio a Tenochtitlan, la capital, que cae en agosto de 1521. A partir de ese momento, el imperio mexica pasa a convertirse en la Nueva España. Hernán no tuvo escrúpulos en traicionar a su superior, el gobernador Diego de Velázquez, ni en enfrentarse a otros españoles como Pánfilo de Narváez, o en acabar con sus enemigos como el terrible trato que le dio a Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, o en perpetrar atrocidades como la de Cholula, Tepeaca o el Pánuco, donde le quitó la vida a miles de indígenas para conseguir sus ambiciones. En México, tras la independencia, nunca ha sido un personaje estimado, sino más bien denostado por la destrucción de la antigua civilización mexica y por sus actos en contra de las poblaciones indígenas. Número 2. Victoriano Huerta. De acuerdo a la encuesta Mitofsky, Victoriano Huerta el Chacal es considerado el segundo peor villano de la historia con 16.6% de la votación. Realmente este dato me resultó muy sorpresivo, pues aunque no dudaba que iba a aparecer en la lista, no imaginé que estaría por encima del propio Hernán Cortés o de Porfirio Díaz, que son dos figuras más conocidas. El militar es considerado como un traidor porque ordenó en 1913 el golpe de estado y acabar con Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, tras una emboscada en la que también capturó al general Felipe Ángeles. Huerta aprovechó la rebelión y la complicidad de Félix Díaz, sobrino del expresidente Porfirio, y del embajador estadounidense Henry Wilson. Selló el Pacto de la Ciudadela para dar el golpe definitivo al gobierno de Francisco I. Madero. Esto fue muy mal visto por muchos mexicanos, pues Madero tenía trato de héroe por haber logrado quitar a Porfirio Díaz de la presidencia tras su largo mandato. Por eso, el golpe de estado de Victoriano Huerta causó que se desatara una larga lucha que costó muchas vidas y sumió al país en una enorme crisis económica e institucional que duró muchos años en poder recuperarse. Lo peor de Victoriano Huerta es que muchos lo consideran que fue un títere del gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Madero estaba resultando incómodo para los intereses norteamericanos y de algunos empresarios ambiciosos de nuestro país, quienes le dieron el apoyo para perpetrar el ataque con el presidente. Durante su mandato instaló una dictadura militar y disolvió el Congreso de la Unión. Huerta fue el principal villano, traicionó a todos, incluyendo a su jefe, acabó con mucha gente y lo hizo de muy mala manera, y con ello detonó muchas revoluciones en el país. Número 1. Antonio López de Santa Anna. Y en el primerísimo lugar, recibiendo el reconocimiento como el peor villano de la historia, se encuentra Antonio López de Santa Anna. Según la encuesta de Mitofsky, el 34.3% de los mexicanos así lo considera. Por lo tanto, es algo que no está a discusión. Existe una amplia opinión negativa sobre a quién se le acusa de haber vendido nuestro territorio, algo que hasta la fecha sigue calando en el sentimiento nacionalista mexicano. Antonio López de Santa Anna es un personaje
personaje histórico mexicano cuya vida no puede contarse sin mencionar el Tratado Guadalupe Hidalgo, por el que México se vio obligado a vender la mitad de su territorio a Estados Unidos. Pero, a diferencia de lo que se piensa, no fue Antonio López de Santa Anna quien firmó ese tratado, sino el entonces presidente de México, Manuel de la Peña y Peña. Santa Anna fue presidente 11 veces, fue un personaje que representó turbulencia política en el país, fue derrocado tras perder su popularidad en 1855, pues había dictado diversos impuestos como un intento de estabilizar la economía de las arcas públicas y también persiguió a sus opositores. También se le recuerda porque en 1853 vendió el territorio de la Mesilla y porque se hizo llamar Su Alteza Serenísima, algo que no le gustó a los mexicanos porque rechazaban cualquier título nobiliario. Su gobierno fue una dictadura, despilfarró recursos y llegó al extremo de cobrar impuestos por tener puertas, ventanas y perros. Por eso se tiene ganado el título de villano favorito de la historia de México. Sin duda, hablar de buenos y malos es muy subjetivo. Como lo he dicho en otros videos, no podemos clasificar a los personajes de nuestra historia en una escala de blancos y negros, sino que debemos ver las diversas escalas de grises, pues en los héroes siempre les encontramos cosas malas que hicieron y a los villanos aportes buenos que tuvieron. Por eso me pareció interesante este tema, pues esta clasificación no fue hecha por capricho personal o por la opinión de algunos historiadores, sino que se construyó por la opinión de los mexicanos y fue lo que consideró la mayoría. Podremos estar de acuerdo o no, pero es un reflejo claro del sentir nacionalista. Muchas gracias no para Brothers sino para Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios para ti quién es el peor villano de la historia de México. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejaré los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. ¿Por qué los mexicas fueron derrotados por los españoles? Las 5 causas de la caída de Tenochtitlan. Bienvenidos a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a responder la pregunta que muchos mexicanos nos hacemos. ¿Cómo fue posible que los españoles pudieran derrotar al poderoso imperio mexica que tenía bajo su dominio a gran parte de las culturas que habitaban nuestro territorio? Sin duda, se debe a un gran número de factores, pero aquí te voy a enlistar los 5 más importantes que provocaron la caída de la gran Tenochtitlan. Pero, ¿quieres saber cuáles son? Pues